Justamente para defender la libertad y la dignidad del hombre, la Argentina tuvo que enfrentar este tremendo problema de una guerra en la que pagó precio de sangre. Una guerra que no quisimos, que no declaramos, que nos fue impuesta. Y la Argentina, repito, los argentinos no tenemos nada que ocultar, ni nada que avergonzarnos en ese sentido, porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino, gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida, de un sistema de vida inspirado justamente en una visión cristiana del mundo y del hombre, en la que el hombre pueda realizarse en plenitud, con libertad y con dignidad. Eso nos quería ser quitado. Y para evitar que nos lo quitaran, luchamos y pagamos sangre. Y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también el del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. La Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Latinoamérica es que ha sufrido de forma más intensa la acción del marxismo-comunismo, el marxismo-leninismo, el comunismo ha estado tratando de infiltrarse porque estos pueblos jóvenes que están en desarrollo son caldo de cultivo para las ideas de carácter marxista. Pero se ha dado cuenta América que en realidad para enfrentar el comunismo requiere un régimen autoritario. Eso es lo que llamo yo democracia autoritaria. Los tres elementos fundamentales del Estado: el individuo, la colectividad y el Estado mismo, o sea el gobierno, tienen que jugar un equilibrio armónico. Cuando se da impulso a la colectividad, o sea, se transforma la colectividad en la que está sobre todo, sobre el gobierno mismo, muchas veces sobre el individuo, eso se transforma prácticamente en dictadura proletariana, a la larga. Hay que buscar un equilibrio, que el hombre tenga libertad de pensar, libertad de actuar, libertad económica. Para eso se requiere que tenga un gobierno que le dé esa libertad, que se la asegure. Y ese gobierno tiene que ser autoritario, sólido, y que impida la penetración masiva. Esa penetración que es tan fácil porque es pegajosa. Yo creo que a la larga, en América vamos a ver estas democracias autoritarias. Con autoridad moral, con desprendimiento y en un nuevo acto de servicio patriótico, se convoca al país para una tarea superior que no admite deserciones y que significa la creación de una vigorosa y renovada democracia pluralista, la Argentina grande y solidaria que todos anhelamos. Quiera Dios nuestro Señor que así sea.
¿Es el marxismo el aplastamiento de la libertad humana? ¿El pensamiento de Marx es un totalitarismo? ¿El proyecto socialista, comunista, revolucionario destruye al individuo? ¿Aplasta la libertad? ¿Instala un totalitarismo, un mundo opaco, gris, sombrío, pesimista, nefasto? Infinidad de películas sostienen hasta el hartazgo, 99% hechas en Hollywood, esa tesis. Pero no es solo el cine comercial de Hollywood, que todo el mundo sabe está bajo estricta vigilancia de los aparatos de inteligencia norteamericanos, eso es público. Una serie de autores, de ensayistas, de pensadores, ha insistido con esta hipótesis, ¿no? Que el marxismo es la negación de la libertad humana. Karl Popper, epistemólogo, teórico de la ciencia, escribió un libro famoso. Este es un libro sobre ciencia, ¿no? La lógica de la investigación científica. Pero escribió otro libro, La sociedad abierta y sus enemigos, y pone el comunismo como el gran fantasma demoníaco a combatir. Karl Popper había sido, nos enteramos después en un texto autobiográfico, comunista de joven. Vaya a saber por qué tanto resentimiento, ¿no? Por lo general los conversos son los anticomunistas más fanáticos, los que alguna vez fueron revolucionarios y luego se pasaron de bando, por las razones que sean, suelen ser los más sistemáticos, los más persistentes en su, digamos, entusiasmo contrarrevolucionario. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tienen que estar demostrando que ya no son lo que habían sido. Están rindiendo examen permanentemente. Les pasa a todos los conversos. Karl Popper fue uno de ellos. Entonces, en Austria, en Europa Occidental y con gran influencia en el mundo anglosajón, sostuvo esa tesis, que el capitalismo es una sociedad abierta. Parece que no se había enterado, evidentemente por esa época no se enteró de lo que nos ha revelado Snowden, de que nos vigilan todo el tiempo, nos controlan las llamadas telefónicas, los correos electrónicos, que está toda la ciudad llena de cámaras. La intimidad ha desaparecido. ¿Dónde está la sociedad abierta? Hay un control feroz de la población. Desaparecen los espacios hasta de intimidad, que como hemos dicho en otros encuentros, era el gran temor de las distopías o antiutopías, una de las más famosas escrita por George Orwell, ¿no? Un compañero británico, también converso, que había ido a la Guerra Civil Española, vio procesos y fenómenos que no le gustaron, que eran reales, conflictos internos entre los revolucionarios, matanzas, etc. Pero de allí vuelve a Inglaterra y se pone al servicio de la derecha más concentrada. Derecha que lo censuraba a Orwell. Y por ejemplo, Rebelión en la Granja, que es otra de sus antiutopías, quizás menos conocida que 1984, donde aparece la idea del Big Brother, el gran hermano que nos vigila y nos controla y aplasta nuestra libertad. En Rebelión en la Granja, él escribe también expresando suavemente críticas al capitalismo, lo censuraron. Y él aceptó la censura capitalista, ¿no? Él, que era un gran defensor de la libertad y un gran adversario del totalitarismo, aceptó que lo censuraran. Entonces Orwell describió en Rebelión en la Granja, donde pone a los líderes revolucionarios como cerdos, ¿no?
la explotación del caballo, que es el símbolo de la clase obrera, un papel misógino y machista y patriarcal, donde ubica a la mula, a la yegua como la más débil de los animales, la que primero se vende en la rebelión de los animales, o sea, la mujer como la más débil, la menos confiable, muy machista en eso. Pero su gran, digamos, temor era el control de la vida cotidiana, el aplastamiento de la libertad. Lo que estamos viviendo en el capitalismo del siglo XXI, denunciado por los agentes de la CIA que después los amenazan de muerte, ¿no? Denunciado por Wikileaks, denunciado por un montón de gente que no es marxista, que no es revolucionaria, que no es socialista ni comunista, que no le tienen simpatías a Che Guevara, ni a Carlos Marx, ni a ninguno de los líderes revolucionarios, y sin embargo, públicamente se animan a enfrentar y a decir que hay un control completo de la población. Entonces, ¿dónde está la sociedad abierta, supuestamente, de Karl Popper? ¿Dónde quedó? Un mito de la Guerra Fría. Otro pensador, en la misma onda de Popper, Isaías Berlin. El sentido de la realidad se llama este libro, pero hay muchos libros de él, ¿no? Isaías Berlin. Gran conocedor de la historia de las ideas, gran conocedor del liberalismo, ¿no? Muy lúcido, con una lógica argumentativa muy dura, muy estricta, muy consistente, enemigo a muerte del marxismo, ¿no? Odiaba a Marx. Si Popper trató de ser uno de los fundadores de lo que hoy conocemos como el neoliberalismo, con von Mises, von Hayek, Milton Friedman, etc., Isaías Berlin no aparecía en ese elenco inicial de los fundadores del neoliberalismo, que se reunieron en 1944 sentando las bases de lo que después va a ser la furiosa ofensiva anti-keynesiana en nombre de la economía neoclásica y del neoliberalismo. Isaías Berlin no aparecía en ese elenco inicial, sin embargo, años después nos enteramos por un libro, La CIA y la Guerra Fría Cultural, que Isaías Berlin, el gran teórico de la libertad negativa, cuya tesis central era que los marxistas aplastamos la libertad del individuo y hay que defender una esfera incontaminada de libertad negativa. Ahora vamos a ver qué significa libertad negativa. Isaías Berlin recibía dinerillos de la CIA, ¿sí?, de la nave madre de la inteligencia norteamericana. Era un hombre a sueldo de la CIA. Cuando nosotros estudiamos esos libros de Isaías Berlin, no lo sabíamos. Decíamos, este es un hombre de derecha, ferozmente y furiosamente antimarxista, que tratamos de seguir sus razonamientos para aprender, pero no sabíamos que estaba al servicio de la CIA, ¿no? Entonces, Popper por un lado, Isaías Berlin por el otro. Hay otro personaje de menor calidad intelectual, porque estos dos, aunque uno no los quiere, uno rechaza sus planteos, tenían cierta relevancia teórica, ¿no? Incluso siendo un funcionario de la CIA, como lo fue Isaías Berlin. Les recomiendo el libro La CIA y la Guerra Fría Cultural, de Francis Stonor Saunders, donde desnuda muchos nombres célebres que durante la Guerra Fría aparecían como paladines de la libertad y en realidad eran peones de la CIA, directos, recibían un dinerillo de la CIA le pagaba los hoteles, las vacaciones, los viajes, directos, sin mediaciones. Hubo un tercer personaje de estos, hubo muchísimos, ¿no? Pero voy a mencionar poquitos nomás. Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, de origen japonés, que parece que se olvidó de los genocidios de Hiroshima y Nagasaki, ¿no?, que fueron esas bombas atómicas genocidas tiradas por Estados Unidos cuando ya Japón estaba rendido, sin ninguna necesidad, aniquilaron cientos de miles de personas y destruyeron generaciones futuras para probar un nuevo armamento. Parece que Francis Fukuyama se olvidó de eso y construyó, este funcionario del Departamento de Estado,
una serie de apologías de muy baja calidad, por eso digo que menor calidad que Karl Popper y su libro La sociedad abierta y sus enemigos, y menor calidad que Isaías Berlin, Francis Fukuyama, de origen japonés, pero funcionario norteamericano, cuando cae el muro de Berlín, esa pared que nosotros no construimos, por lo tanto no nos hacemos cargo de esa pared, no es nuestra pared, no tenemos nostalgia por ella, no intentamos reconstruirla. Cuando cae el muro de Berlín y cae derrotada la revolución sandinista en nuestra América, que sí la consideramos como una revolución propia, y lamentablemente cae derrotada, en fin, con una serie de desventuras de las tantas que hemos vivido, Francis Fukuyama escribe un artículo, en realidad lo escribe poco antes de la caída del sandinismo, ¿no? Ahora que pienso, el fin de la historia, la gran utopía de los capitalistas, que se acabe la historia, que se acaben las contradicciones sociales, que se acaben las revoluciones, las rebeliones, las rebeldías, detener el tiempo de la historia, la gran utopía de los patrones, de los empresarios. Se acabó la historia de la humanidad, se acabaron las luchas de clase, se acabaron todas las protestas, el fin de la historia. Ensayo archiconocido y difundido y publicado por todo el orbe, creo que lo escribió en 1989, por eso digo poquito antes de la derrota sandinista y después de la caída del muro de Berlín, apoyándose supuestamente en Hegel. En realidad en un Hegel mal digerido, Fukuyama hasta se confundía los libros de Hegel que citaba, nadie se daba cuenta de eso, pasaba como un gran pensador y resulta que hasta se confundía las citas de los libros, ¿no? Recuerdo que citaba aquella expresión de Hegel, todo lo real es racional, todo lo racional es real, y se confundía del libro al que pertenecía, porque seguramente ni lo había leído, ¿no? En realidad él tomaba tesis de Koyev, que era un especialista europeo de Hegel, ruso, exiliado en Europa Occidental, y hacía una voltereta de circo para convertir a Hegel en un apologista del fin de los tiempos, y de allí extraer que el capitalismo es eterno y que por lo tanto ha sido derrotado el marxismo. ¿Y por qué ha sido derrotado? Porque tenía una noción errónea de libertad, el tema que estamos hablando en este encuentro. ¿Qué era la libertad para Fukuyama? Consumir. Fíjense si era chato, mediocre, cerebro liso. ¿Cómo que consumir es sinónimo de libertad? Comprar es sinónimo de ser libre. Qué concepción antropológica que tenía, ¿no? Qué concepción degradada del ser humano. El consumo como sinónimo de libertad. Francis Fukuyama. Entonces, Karl Popper, Isaías Berlin, Francis Fukuyama. Y en nuestro país, porque esta introducción al marxismo la hacemos desde Argentina, aunque aspiramos a que sea útil a compañeros y compañeras de otros países, en nuestro país había un personaje siniestro que se llamaba Álvaro Alzogaray, capitán ingeniero y aprendiz de economista, que era un partidario del monetarismo, era un partidario de la economía neoclásica, ¿no? La nieta de la economía vulgar criticada por Marx, cuya tesis central es que el origen de la inflación es que hay salarios muy altos, por lo tanto hay que castigar a la clase obrera, hay que hacer morir de hambre a los obreros y a la clase trabajadora para que la economía sea estable. Tesis que de científico no tiene nada. Y Álvaro Alzogaray era el campeón del liberalismo en Argentina y fundó 24.000 sectas, partiditos que nunca llegaban ni al 1% en las elecciones, pero dejó una cantidad enorme de discípulos, ¿no? Gran parte de los politiqueros contemporáneos han bebido en las fuentes de Alzogaray, y él era un gran enemigo del marxismo y sabía que era el adversario principal. Recuerdo que Alzogaray, por ejemplo, como estaba obsesionado, al igual que Milton Friedman y la Escuela de Chicago,
y Martínez de Oz y todos estos exponentes del liberalismo más ramplón, más berreta, como decimos en Argentina, de peor calidad, como está obsesionado con la inflación, reconoció alguna vez que solamente hay dos métodos para bajar la inflación. El de ellos, los neoliberales, los neoclásicos, la extrema derecha patronal y contrarrevolucionaria, y el método de los marxistas. Todo lo demás es café con leche, decía Alzogaray. No, acá hay solamente dos métodos, el del marxismo y el nuestro. Y entonces era en nuestro país, y tuvo influencia latinoamericana, aunque quizás su nombre no se conozca demasiado, él fundó muchas sectas neoliberales cuando el neoliberalismo todavía no estaba de moda. Anterior a las dictaduras de los 70, que son las que instalan el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo a escala mundial nace el 11 de septiembre de 1973 en Santiago de Chile, con el golpe de Estado del general Pinochet, como ha señalado muy lúcidamente el historiador británico Perry Anderson. De la mano de Pinochet nace este supuesto culto a la libertad que hacen los neoliberales. Y como bien le señaló André Gunder Frank, un gran compañero de origen alemán que había estudiado en Chicago, había sido alumno de Milton Friedman, uno de los padres fundadores del neoliberalismo, y le escribe una carta pública a su maestro de Chicago diciéndole toda su supuesta apología de la libertad se lleva a la práctica de la mano de los campos de concentración, la tortura, la desaparición de personas, la violación de todos los prisioneros, mujeres y hombres. Toda esa basura es el método neonazi que se está utilizando a partir del golpe de Estado de Pinochet para aplicar sus supuestas ideas de la libertad. Carta pública de André Gunder Frank a Milton Friedman. En Argentina, Álvaro Alzogaray fue uno de los precursores, porque mucho antes de ese golpe de Estado de Pinochet, de la polémica de Gunder Frank con Milton Friedman, etc., ya venía insistiendo con esta crítica del marxismo, de que Marx no entiende la libertad humana, de que los marxistas y los revolucionarios aplastamos la libertad. Entonces, este encuentro lo vamos a concentrar en la noción de libertad. ¿Es cierto esto que nos dijo Popper, Milton Friedman, Fukuyama, Alzogaray? Después vino este gran escritor devenido en un tartufo, en un monigote, Vargas Llosa, ¿no? Y tantos otros personajes siniestros de las fundaciones de Aznar y del neoliberalismo contemporáneo. ¿Es cierto lo que ellos dicen? ¿Qué concepto de libertad tiene el marxismo? Marx hace una crítica demoledora de la noción liberal y burguesa de libertad. ¿Dónde lo podemos encontrar? Si quisiéramos estudiar marxismo, ¿en qué texto de Marx aparece esta crítica a la noción de libertad burguesa, liberal? En un texto muy juvenil, que Marx escribe cuando tiene apenas 25 años, polemizando con uno de sus compañeros y amigos, que en aquella época en Alemania se sentían discípulos de Hegel, se llamaban los neo-hegelianos, o hegelianos de izquierda, o jóvenes hegelianos. Uno de ellos se llamaba Bruno Bauer, de origen judío, en Alemania, donde el antisemitismo estuvo difundido mucho antes que Hitler y el nazismo. Ya en la literatura alemana se encuentran muchos restos de antisemitismo en el siglo XIX. Bruno Bauer sostiene la hipótesis de que la comunidad judía solamente va a poder ser libre cuando se realicen los ideales de la Revolución Francesa en Alemania. Es decir, se separe la Iglesia del Estado, no haya ya obligación de ser cristiano para ocupar un puesto público y todos los ciudadanos sean iguales ante la ley. Los judíos, los cristianos protestantes, mayoría de Alemania, y cualquier minoría cultural
adquiera el rol de ciudadano igual a los demás. Por lo tanto, se realice en Alemania la Revolución Francesa. Carlos Marx sale a cruzarlo, lo cuestiona duramente en un texto que se llama La cuestión judía. Y en ese texto sobre la cuestión judía, no nos vamos a detener en el análisis específico del judaísmo como hizo en una serie de ensayos muy interesantes, recopilados recientemente, donde aparecen textos de Daniel Ben Said, creo que de Enzo Traverso, si no recuerdo mal, y del filósofo argentino León Rosichner, que hace un análisis brillante de la cuestión judía de Marx. No nos vamos a detener en ese debate, que sería muy interesante, no solo para discutir el tema del judaísmo, sino porque tiene que ver con la reflexión de marxismo y minorías nacionales. Y no solo nacionales, me autocorrijo, marxismo y movimientos sociales y, ¿cómo llamarlos?, ¿no? Porque no abarca solo los movimientos culturales y nacionales, también las políticas del género, la lucha por el matrimonio igualitario, en fin, todo lo que signifique el vínculo entre el Estado burgués y su ordenamiento jurídico y los derechos de minorías, el campo de los homosexuales, el campo de las comunidades afrodescendientes, el campo de los judíos, todo lo que aparentemente en el Estado moderno burgués no entraba, porque era un Estado homogeneizante y que construía una imagen unificada que no correspondía a la realidad, porque en la realidad hay una cantidad enorme de diferencias, todo lo que se llama hoy en día las políticas de la diferencia, Marx hace una reflexión muy interesante en la cuestión judía. Por eso les recomiendo, si pueden leerla, si pueden leer esos textos contemporáneos de Ben Said y de Rosichner sobre la cuestión judía, son muy pertinentes para los debates actuales del siglo XXI sobre las políticas de la diferencia, de la identidad y de la diferencia y el rol del ordenamiento jurídico. Y si nuestro horizonte de lucha es únicamente que el Estado burgués nos reconozca como minoría, o aspiramos a derrocar al Estado burgués y construir una nueva sociedad. De eso se trata el debate. Y la propuesta de Marx es nada de revolución burguesa. No aspiramos a ser iguales ante la ley, ni a que el Estado burgués nos reconozca, ni aspiramos a un matrimonio igualitario, por lo tanto las comunidades homosexuales, gays, lesbianas, etcétera, y toda la subvariedad de género, ahora el Estado les permite tener un DNI y casarse, y entonces ahora la ley nos contempla. Nuestras aspiraciones son mucho más radicales que esas. Está perfecto reconocer la pluralidad de diferencias que siempre existieron y que el Estado burgués no las reconocía. Pero nuestro horizonte de lucha no puede limitarse a las reformas institucionales y encima autoconvencernos y autoengañarnos de que somos muy radicales porque logramos que el Estado nos reconozca como minoría. Ese era el proyecto de Bruno Bauer. Bueno, Bruno Bauer no lo pensó para la cuestión de género. Hubo otro tipo de minorías o las comunidades étnicas. Bruno Bauer lo pensó para la comunidad judía en Alemania. Pero el problema es extensible a todas las minorías y a todas las políticas de las diferencias frente al Estado burgués. Marx le dijo, aún siendo judío, aún habiendo sufrido en su familia porque se tuvieron que convertir para que el papá de Marx pudiera trabajar en el Estado burgués alemán, prusiano, no prusiano, de Renania, se tuvieron que convertir al protestantismo, aún habiendo padecido él, que venía de una familia de rabinos, se tuvo que convertir al protestantismo, aún habiendo padecido esa opresión de minoría, nunca entró en la trampa de pensar que la solución era reclamarle al Estado burgués que nos reconozca como minoría. No, nosotros vamos contra el Estado burgués, contra el capitalismo. Y ahí es donde empieza a diferenciar dos tipos de revolución, dos tipos de transformaciones sociales cualitativamente diferentes entre sí. Tema del que vamos a hablar en otro encuentro, cuando hablemos de la concepción de la revolución y la hegemonía en Marx. Adelanto simplemente que no es lo mismo lo que Marx denominaba la emancipación política, que sería lo que hoy
se considera el reconocimiento institucional y la incorporación de los derechos de las minorías, las que sean, al Estado, entre comillas, constitucional, no es lo mismo ese tipo de transformación social y de reforma institucional que una revolución socialista, que aspira a una emancipación humana, a un trastocamiento radical del orden existente. Son dos tipos de proyectos completamente diferentes. Entonces Marx le retruca, lo cuestiona, polemiza con Bruno Bauer y le dice: tu proyecto es demasiado tímido, estás pidiendo para los judíos que los reconozcan dentro del Estado. Eso es de una timidez, de una moderación. Ni siquiera usaba la expresión reformismo porque le quedaba grande. Entonces dice, nuestro proyecto es otro, es lograr la emancipación humana. Y es trastocar de raíz el Estado burgués y la sociedad burguesa. Derrocar al Estado burgués e iniciar un proceso de cambios radicales que no es el de la Revolución Francesa de 1789. Y ahí es donde se inserta su concepción de la libertad. En el seno de esa polémica tan actual para los debates de la diferencia hoy en día, de la igualdad, la diferencia, la identidad y las luchas frente al Estado burgués, tan actual ese debate, en ese texto, la cuestión judía, Marx se explaya sobre la noción de libertad y hace una crítica demoledora que nosotros consideramos vigente. ¿Qué tipo de libertad cuestiona? Marx cuestiona la asimilación entre libertad y propiedad, la reducción de la libertad humana a la concepción burguesa de libertad. Esa es la concepción que él cuestiona. Vamos brevemente a la historia moderna. Este problema de la libertad incluso ya está en San Agustín, cuando San Agustín, uno de los grandes teóricos de la Iglesia Católica, diferencia libertad menor y libertad mayor. Antes de la Edad Media, en la transición del mundo antiguo a la Edad Media, imagínense el tiempo que pasó. Vamos a la modernidad. El compañero y amigo Thomas Hobbes escribió un libro muy gordito que se llama Leviatán. ¿Sí? Es uno de los fundadores, junto con Grocio, de una escuela del derecho natural. Pensadores de la revolución burguesa en Europa. ¿Sí? Hay todo un debate si Hobbes era un totalitario que aplastaba las libertades individuales o en realidad detrás de esa mirada barroca de un Estado duro y aparentemente despótico, hay un gran elogio de la libertad de pensamiento. Hay todo un debate al respecto. Pero en lo que a nosotros nos atañe y lo que nos interesa en este encuentro, en el Leviatán de Hobbes hay una recepción social y política en clave filosófica del concepto de inercia de la física de Galileo Galilei, pensador italiano, sobre el que Bertolt Brecht escribió aquella gran obra que le recomendamos, Galileo Galilei. Galileo Galilei, en sus principios de inercia, cuando describe el movimiento de los cuerpos en el espacio, sostiene que por la inercia los cuerpos se desplazan, ¿no?, con una tendencia del movimiento que solo se detiene frente a un obstáculo que los frena. Lo estamos formulando de manera absolutamente simplificada. Sí, podríamos leerlo en detalle, el principio de inercia, pero nos derivaría hacia las ciencias naturales, que no es lo que queremos discutir en este momento, ¿no? Pero pueden buscar en cualquier libro de la escuela secundaria principio de inercia de Galileo, el movimiento de los cuerpos y el freno que implica el obstáculo al movimiento del cuerpo. En el Leviatán, Thomas Hobbes recepciona el principio de inercia de Galileo y lo traslada al terreno social. Entonces, ¿cómo define la libertad Thomas Hobbes? Un gran pensador de la modernidad burguesa europea. Libertad es la ausencia de obstáculos. Soy libre en tanto y en cuanto nadie se opone a mis movimientos.
Todo está permitido menos lo prohibido. Puedo hacer todo hasta donde llega la prohibición. Me puedo mover hasta donde aparece el límite. La libertad se define de manera negativa por la ausencia de límite, la ausencia de obstáculo. Mi libertad llega hasta el límite, hasta el obstáculo. ¿Sí? Cuando en el sentido común de todos los días escuchamos las frases: el derecho de cada uno llega hasta donde empieza el derecho de los demás. Tenés que respetar porque tu derecho termina donde empieza el derecho ajeno. Mi libertad termina donde empieza la libertad de los demás. Frases típicas del sentido común popular. ¿Cuál es su origen? El liberalismo. El liberalismo. El concebir la libertad en términos negativos. Porque los demás son el límite a mi libertad. Mi libertad llega, y acá empezamos con la cuestión judía, que es la crítica a esta noción de libertad negativa. Mi libertad llega en esa concepción burguesa, que es la que impregna nuestro sentido común, aunque no nos demos cuenta. Mi libertad llega hasta donde aparecen los demás. Los demás sujetos, las demás personas, los demás seres humanos, las demás mujeres y hombres, son un obstáculo a mi libertad. En última instancia son competidores frente a mí. Cuanto más libres sean ellos, menos libres voy a ser yo. No prolongo en los demás mi propia libertad, asociándome a ellos. No, los demás son una amenaza, un obstáculo, un competidor. Entonces, si la libertad se define como el movimiento en el espacio hasta que aparecen los obstáculos, eso se asemeja demasiado, dice Marx en la cuestión judía, a la libertad de un propietario que ejerce sus caprichos, ¿no?, y sus deseos más injustificados, lo que se le canta, como decimos en la expresión coloquial argentina, el capricho, el mero arbitrio. ¿Hasta dónde la ejerce un propietario? Hasta donde llega su empalizada, su alambrado, el límite de su propiedad. Es libre en tanto posee y es propietario. Hasta donde llega su propiedad. Más allá aparece la propiedad de los demás, sus competidores. Por lo tanto, ese tipo de libertad expresa los sueños más íntimos de los propietarios, que ven a los demás como amenazas potenciales, no como compañeros o compañeras, o gente con la cual puedo articularme, unirme, cooperar y multiplicar mi libertad hacia el infinito, multiplicar mis fuerzas hacia el infinito. Mi fuerza unida con otra fuerza implica una cooperación y multiplica, no solo suma, multiplica mi fuerza y la fuerza de mi compañero o de mi compañero. Los demás prolongan y son la continuación de mi libertad y la condición de posibilidad de mi propia libertad. Soy libre en tanto y en cuanto los demás son libres. Esa sería la concepción de Marx. No es la concepción burguesa, que es la que predomina, que es la que defiende Popper, Isaías Berlin, Alzogaray, Fukuyama, la televisión, el cine de Hollywood, incluso el sentido común que está permeado, impregnado de estas concepciones liberales y burguesas. Entonces Marx, primera síntesis de este encuentro, es un crítico de la libertad negativa, es un crítico de concebir a la libertad como la ausencia de obstáculos. Dice, porque esa es una concepción típicamente burguesa, típicamente burguesa. Y es una concepción que en el fondo termina asociando la libertad humana con el mero capricho. Pongamos dos ejemplos de la vida cotidiana. ¿Es libre un niño de 2 o 3 años que se le ocurre la idea más disparatada y empieza a llorar, a gritar y a hacer un escándalo hasta que no se satisface ese deseo caprichoso
Incluso los papás le explican, mirá, esto en este momento es difícil de conseguir, vamos a ver más adelante. No, lo quiero ahora y si no me lo dan inmediatamente, hago un escándalo, como decimos en Argentina, un berrinche, ¿no? Un griterío, y no entran razones. Y aunque se le explique, no, pero fíjate que en este momento es muy complicado, es muy difícil por esta razón, por esta, no me interesa, no escucho razones. No me interesa ni siquiera conocer las condiciones de posibilidad. Quiero satisfacer mi capricho, mi deseo irrefrenado y darle vía libre incluso al deseo más irracional, al deseo más disparatado y más enloquecido. Un niño es comprensible porque todavía no ha sido, digamos, transformado por la cultura y la socialización, está en un tránsito de socialización, de darse cuenta que su ombligo no es el centro de la humanidad, de superar ese primer egocentrismo por el que todos pasamos en una fase de la infancia, ¿no? Darse cuenta que además de uno hay otros. Bien, un millonario actúa de la misma manera, porque al niño uno lo puede comprender por la fase evolutiva, como la estudió Jean Piaget en la psicología evolutiva, pero ¿y un millonario adulto no actúa de la misma manera? ¿No se hacen las irracionalidades más enloquecidas para satisfacer los caprichos, el mero capricho, el mero arbitrio de un millonario que dice hago esto porque quiero? ¿Y por qué lo tengo que hacer? Porque se me canta, sin razón alguna, porque soy propietario, tengo derecho. Un millonario destruye un medio ambiente, destruye un bosque, tala completamente un bosque, generando líos en el clima, envenenando los ríos, destruyendo comunidades, expulsando pueblos originarios. Lo hace porque es propietario y satisface sus deseos más enloquecidos, caprichosos, que no se justifican como los del niño, completamente injustificados, porque ya tiene una noción adulta y sabe que existen otras personas en el mundo. Entonces, ejemplos cotidianos de la irracionalidad, de ese tipo de libertad que la historia del pensamiento político conoce como libertad negativa, asociada a la propiedad. Entonces, en la cuestión judía, Marx dice, esa noción de libertad llega hasta donde llega la propiedad, homologa sujeto libre con propietario. Y es tan duro Marx que dice, ni siquiera los más radicales de la revolución burguesa lograron superar ese límite, a pesar de que estos autores, Juan Jacobo Rousseau, había reflexionado sobre un concepto de libertad distinta, según la cual una persona es libre en la medida que decide darse su propia regla, ¿no? A nivel social, una comunidad es libre cuando delibera y decide y sanciona una ley que se dio a sí misma a esa comunidad. Por lo tanto, obedecer a la ley es obedecerse a sí mismo, es ser autónomo, regirse por el nomos propio. Nomos en griego quiere decir ley. Autónomo es el que se rige por su propia ley. Rousseau había reflexionado sobre esta mirada de la libertad distinta al mero capricho, ¿sí? al desenfreno ilimitado donde ve a los demás como un límite a la propia libertad. Había reflexionado sobre otro concepto de libertad distinto que implicaría darse a sí mismo la propia regla de vida. Cuando uno decide por sí mismo la regla que va a guiar la propia conducta, uno es libre, porque nadie me la impone. Esa regla no es heterónoma, es autónoma. Heterónoma sería una regla que se impone de manera forzada por otra persona, que me somete a su poder y a su voluntad. En cambio, cuando alguien decide su propia regla, uno se vuelve autónomo, por lo tanto, soberano y libre. Rousseau lo pensó en términos comunitarios y sociales. Kant, Rousseau ¿de dónde era? Ginebrino.
pero que tuvo una gran influencia en la Revolución Francesa. Y Kant, alemán, de Königsberg, trató de emplear esa mirada de la libertad de Rousseau para el plano individual, privatizó la noción comunitaria de libertad como soberanía y autonomía de Rousseau, la llevó al campo del individuo. El darse la propia ley para Kant tenía que ver con la moral individual, no con la ética colectiva, ¿sí? En Kant hay una diferencia importante porque esa ética colectiva va a ser privatizada como moral subjetiva individual. Pero la idea de libertad también está presente en el darse la propia regla, que en el caso de su epistemología tenía que ver con las reglas de las categorías, principios de orden y unidad en los juicios que expresa el entendimiento. Es Rousseau privatizado. Pero ahí está en germen otra noción de libertad, libertad como darse la propia regla. De manera subjetivista e individualista en Kant, de manera social y comunitaria en Rousseau. Por eso Hegel va a distinguir moralidad de eticidad. Kant habla de la moralidad, del individuo, de una ética puramente individual, mientras que Rousseau tiene que ver más con la eticidad, con el mundo comunitario, donde la libertad se expresa en vínculo con los demás. El principal discípulo de Rousseau, ¿quién fue? Bueno, en nuestro país, en Argentina, Mariano Moreno, a quien nunca vamos a dejar de admirar por su plan revolucionario de operaciones. En el norte de nuestra América, más al norte nuestro, Simón Bolívar, a través de su maestro Simón Rodríguez, que era rousseauiano. O sea, Rousseau inspiró las rebeliones más radicales de nuestra América. En el caso europeo, su principal discípulo fue Maximiliano Robespierre, líder de los jacobinos de la Revolución Francesa. Un hombre denostado, despreciado, convertido en un frío sanguinario y terrorista, no lo fue tal, no fue como lo ha pintado la historiografía burguesa, Furet, el cine de Bagdad, que la película Danton. Es muy interesante esta edición de los escritos de Robespierre que se publicó hace muy poco en el Estado español, porque acá encontramos una mirada, por ejemplo, anticolonialista de Robespierre. Decía, bueno, hay que liberar las colonias. ¿Cómo es eso de hablar de la libertad y mantener a los esclavos en el tercer mundo? Que todos los revolucionarios franceses eran grandes pensadores de la libertad, pero a los negros de Haití los tenían de esclavos. Y Robespierre se opone y dice, no, liberar a las colonias, los esclavos negros de Haití, que sean libres. Hay que recuperar el pensamiento de Robespierre, ¿sí? Más allá de los relatos oficiales. Pero aún Robespierre y los jacobinos, cuando promulgan las constituciones de la época jacobina de la Revolución Francesa, no logran sobrepasar ese concepto de libertad como sinónimo de propiedad. No logran, a pesar de que bebían en las fuentes de Rousseau, se quedan en una concepción demasiado limitada de libertad. Eso es lo que señala Marx en la cuestión judía. Aún los jacobinos, los más radicales de la revolución burguesa europea, no logran concebir a la libertad como realización del sujeto humano en comunidad. Se quedan limitados por el concepto de libertad negativa. Libertad como sinónimo de propiedad. Esa es una de las tesis centrales de la cuestión judía, donde Marx desnuda el concepto liberal burgués, incluso el más radical de todos, el de los jacobinos, que no deberíamos llamarlo liberal, pero aún así Marx es muy crítico. ¿En qué otro lugar encontramos una crítica de Marx al concepto de libertad burguesa? En el Capital. ¿Dónde? En el capítulo 4 del tomo 1 del Capital, en la última página del capítulo 4, donde Marx habla irónicamente del Edén de los derechos humanos innatos. Dice, en el campo del mercado se da el Edén de los derechos humanos paradisíacos. ¿Por qué? Porque cuando un patrón, un empresario, un capitalista contrata fuerza de trabajo,
los dos propietarios de mercancías, uno de dinero, el otro de su capacidad de trabajo, que está en el cuerpo y en el cerebro, se vinculan entre sí como iguales, la famosa igualdad de la Revolución Francesa, se vinculan entre sí como libres, en la famosa libertad del contractualismo, y como poseedores de sus mercancías. Uno de dinero, el otro de su capacidad de trabajar, que compra el empresario para obtener un plusvalor. Entonces, el reino del mercado y del contrato, que es su expresión jurídica, es un edén de los derechos humanos, dice Marx irónicamente. No habla de los derechos humanos como hablamos hoy en día, ¿no? Violentados por las dictaduras, violentados por el imperialismo, por la tortura, el Plan Cóndor, no. Habla de los derechos humanos liberales, burgueses, esa expresión jurídica del sistema burgués de dominación. En ese sentido hace una crítica demoledora y muy irónica de la noción de libertad negativa, porque aparece la libertad condensada en el contrato jurídico, es una libertad puramente formal, que encierra en sí una diferencia enorme, una asimetría de poder que está dentro del contrato jurídico de la compra-venta de fuerza de trabajo. Asimetría, dominación, ejercicio del poder, al punto que llegué a decir la relación de capital es una relación forzada. Bajo la apariencia de una libertad contractual lo que hay es ejercicio de la fuerza material. Entonces ahí en el Capital también encontramos una crítica muy aguda que prolonga la cuestión judía en su concepción cuestionadora de la libertad burguesa, de la libertad negativa, que tanto le gustaba a Popper, que tanto le gustaba a Isaías Berlin y a estos pensadores. Bien, entonces, libertad negativa es sinónimo de capricho, es sinónimo, voy a utilizar el lenguaje que usaba Hegel, de mero arbitrio, no es la verdadera libertad. ¿Cuál sería la verdadera libertad? Bueno, acá viene el proyecto de Marx, ¿no? Y aparece en el marxismo dos dimensiones para tratar de concebir la libertad. Una, siempre criticando la noción de libertad como mero capricho, la noción de libertad negativa, que homologa libertad con propietario, ¿no? Soy libre en tanto soy propietario. Quien no posee propiedades no tiene derecho a la libertad. Mi libertad llega hasta donde llega la empalizada de mi propiedad. Siempre criticando eso. ¿Cuál es la propuesta, el lado propositivo de Marx en relación a la libertad? Yo creo que tiene dos dimensiones. Una es la más conocida, donde Marx recupera a Spinoza y a Hegel, al igual que Engels, recuperan este pensamiento. Para poder ejercer mi libertad, tengo que tener un conocimiento del campo de posibilidades donde yo voy a actuar. Alguien que pretende ejercer su libertad sin saber en qué condición, en qué contexto va a actuar, nunca va a poder ser libre. Por eso un niño que se encapricha y que desea y se obsesiona con algo, lo que sea, por lo general tiene que ver con cosas del mercado, impuestas desde afuera, pero dejemos eso de lado. Un niño muy pequeñito que todavía no empezó a construir una noción de comunidad, todavía está muy centrado en sí mismo, no tiene la posibilidad de conocer el contexto donde se ejerce sus deseos y sus necesidades. Por lo tanto, pide, demanda y grita y hace caso omiso de si hay posibilidades o no de satisfacer ese deseo. Ahora, una persona adulta, que es donde se puede construir una libertad de verdad, una libertad en serio y una libertad en comunión con las libertades de los demás, ¿sí? Una libertad que no solo gire alrededor del ombligo propio, sino una libertad para todos y todas, precisa de manera imperiosa, imprescindible, conocer el contexto del actuar, dónde se va a ejercer la conducta humana. Si yo quiero satisfacer ciertos deseos, ¿cuál es el contexto para poder satisfacerlo? ¿Qué condiciones hay?
¿Hay condiciones o no hay condiciones? Voy a ser libre en la medida que conozco ese campo de probabilidades, ese campo de condicionamiento de la posibilidad de ejercer mis deseos y mi libertad. Entonces hay una dimensión en el marxismo que asimila libertad con el conocimiento de las posibilidades y las necesidades. ¿Cuáles son las regularidades que condicionan y determinan ciertos fenómenos? Por ejemplo, siempre damos el ejemplo, bueno, no hablemos del mate, que es nuestro ejemplo en todos estos encuentros, vamos a hablar del cuaderno. ¿Este cuaderno es libre de salir, si yo lo suelto, para donde tiene ganas? No, va a ir para abajo. No se va para cualquier lado, no tiene la posibilidad de ir para cualquier lado. ¿Por qué? Porque en el planeta Tierra, donde estamos ahora, existe una ley, que es la ley de gravitación universal, a la que está sometido, en esa regularidad de los fenómenos naturales, este cuaderno está sometido a esa ley. Por lo tanto, para poder actuar, tengo que conocer esa ley. El cuaderno no puede ser libre. Una persona, para poder actuar, tiene que conocer las regularidades, las leyes que rigen las tendencias del orden social y que condicionan el ordenamiento de la vida también natural. Si uno no conoce, no puede actuar. Entonces tengo que conocer las regularidades, los campos de posibilidades, las leyes de tendencia para poder actuar. Soy libre en la medida que conozco esas posibilidades. Esa es una dimensión del marxismo. El conocer las necesidades y las posibilidades y a partir de ahí actuar. Es un condicionamiento. Entonces, quien más insistió en esa dimensión, creo yo, es Federico Engels, en un libro de polémica, el Anti-Düring, donde define la libertad como conciencia de la necesidad, que es un concepto que no elabora Engels, sino que él recupera de Spinoza y de Hegel, que eran críticos de esa mirada de la libertad como ausencia de obstáculos y como mero arbitrio, hago lo que tengo ganas. No es así, eso no es una verdadera libertad, eso es un capricho. Para poder ejercer la libertad de verdad hay que conocer el contexto de posibilidades. Bien, hay otra dimensión en el marxismo que ha sido menos explorada, por eso ha sido acusado de tener una concepción totalitaria, porque si reducimos la libertad a la conciencia de la necesidad únicamente, cuando es su gran presupuesto, pero no es su único contenido, su única determinación. Si reducimos la libertad a la conciencia de la necesidad, ser libre es obedecer las leyes. Por lo tanto, es una libertad a medias. ¿Sí? Y los enemigos del marxismo se han esforzado mucho por limitar y reducir el concepto de libertad en el marxismo a la conciencia de la necesidad. Por ejemplo, Isaías Berlin es el que la tiene más clara en este punto, y como sabe que si reduce y disecciona el marxismo en dos y se queda solo con ese aspecto, se le hace más fácil polemizar con el marxismo. Pero de manera tramposa o ignorante, uno nunca sabe, ¿no? Quizás como trabajaba para la CIA, ambas cosas al mismo tiempo, hay otra dimensión en el marxismo, donde la libertad, tiene un contenido central que va más allá de la necesidad. La necesidad, la conciencia de la necesidad y del campo de posibilidades para actuar es un presupuesto de la libertad, pero su contenido último, el de la libertad, va más allá de la necesidad. ¿Y dónde lo encontramos? En el Capital. Bueno, acá está el capítulo 4 del tomo 1, donde Marx se ríe irónicamente del supuesto Edén de los derechos humanos en el que consiste el mercado, ¿no? En el tomo 3, en esta edición, volumen 8 del Capital, capítulo 48, la fórmula trinitaria, en la página de esta edición, ¿no? Tomo 3 del Capital, volumen 8, capítulo 48. En la página
1044, Marx nos habla de la libertad también, en el medio de una discusión económica, maravilloso. Y dice, la verdadera libertad está más allá de la necesidad material. La verdadera libertad humana está más allá de la necesidad material. Y está hablando del mercado, está reflexionando sobre la necesidad de superar el trabajo abstracto, de superar el fetichismo de la mercancía, de superar el fetichismo del dinero, de la necesidad de planificar un nuevo ordenamiento social, de regular el trabajo social global no de manera indirecta como hace el trabajo abstracto, sino a través de la planificación socialista, pero en última instancia, hasta la planificación socialista que dejó atrás la dictadura del mercado, el despotismo del trabajo abstracto, la monarquía del equivalente general, y que instala el nuevo reino de la libertad porque a través de la planificación podemos conocer el condicionamiento para el actuar humano en comunidad. Aún la planificación socialista en un punto sigue presa del reino de la necesidad, del reino del trabajo. La verdadera y auténtica libertad está más allá del trabajo, está más allá de la necesidad. Dice Marx en el Capital, capítulo 48 del tomo 3. Les recomiendo, les sugiero si lo pueden buscar y leerlo. Y está en consonancia con lo que plantea en 1880, 3 años antes que Marx se muera, o sea, Marx estaba vivo y no lo desautoriza, su yerno, Pablo Lafargue, cubano de Santiago de Cuba, compañero de una de las hijas de Marx, que participó en la Comuna de París, militante revolucionario, marxista, comunista, que escribe El derecho a la pereza. El derecho a la pereza, y que comienza diciendo, una extraña enfermedad se apoderó de la clase trabajadora. ¿Cuál es? La enfermedad del trabajo. Hay que luchar por trabajar menos y compartir las horas de trabajo de manera igualitaria, no que un sector de la población trabaje como un esclavo 20 horas por día y el otro sector no trabaja y vive a costilla de los demás. Repartir las horas de trabajo y tratar de esforzarnos para disminuir la jornada laboral, que haya más tiempo libre. Entonces, esa concepción de la libertad, más allá de la necesidad que plantea Marx en el Capital, está en plena concordancia con el pensamiento de su yerno, Paul Lafargue, donde dice, defendamos el tiempo libre. Toda la vida humana no es solamente trabajar. La verdadera libertad está más allá del trabajo y de la necesidad. Entonces, la gran tarea es tratar de conjugar la noción de trabajo voluntario que nos plantea el Che Guevara para la transición socialista, no trabajar voluntariamente y gratuitamente para los patrones. Eso es una tontería total. No, en la transición socialista hacer trabajo voluntario y cómo lo conciliamos, cómo lo sintetizamos con esta lucha para reducir el trabajo humano y ejercer las actividades específicamente humanas. Ser libres. Entonces, la gran tarea del proyecto comunista a futuro es sintetizar al Che y a Paul Lafargue junto con Carlos Marx. Trabajo voluntario junto con la verdadera libertad. La verdadera libertad por la que luchamos está más allá de la necesidad. Y es una libertad que solo la vamos a poder lograr a través de la revolución y en comunidad. Nunca es el capricho individual de un propietario aislado, de un millonario. No. Eso no es libertad. La verdadera libertad es la libertad de los demás. Un pueblo solamente es libre cuando no oprime a los demás pueblos. Dijo el inca Yupanqui en las Cortes de Cádiz en 1812 y Marx lo hace suyo leyendo sobre la Revolución Española y lo aplica al caso irlandés. La verdadera libertad implica no oprimir a nadie. Un pueblo es libre únicamente cuando no oprime a otros pueblos. Y la verdadera libertad se ejerce más allá de la necesidad. Esa es la concepción compleja y rica de la libertad en Marx. Por eso hay que conjugar la cuestión judía, el Capital, sus escritos sobre Irlanda, donde la libertad la aplica al caso individual y a los pueblos. Un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. Y este es un mensaje para los pueblos rebeldes del primer mundo. Si
se oprime al tercer mundo, no van a poder nunca ser libres. La verdadera libertad tiene que ser en comunidad, a nivel individual, a nivel nacional y a escala global. Esa es la verdadera libertad que creemos nosotros es el núcleo central del proyecto libertario del marxismo, ¿no? Y de la revolución socialista a escala mundial. Es un proyecto libertario, de liberación universal. Ahí está el corazón de nuestro proyecto, la libertad, pero entendida no como liberalismo.